Si tu carro últimamente hace cambios muy bruscos, tarda en avanzar cuando pones drive, o sientes golpes a meter reversa, o incluso llegas a notar que la transmisión ya no te responde igual, puede ser que no sea una falla mecánica todavía, sino puede ser que estés destruyendo tu transmisión sin darte cuenta y todos los días. Justo cuando arrancas el auto o cuando lo estacionas. Y lo peor es que este error lo comete la mayoría de las personas porque nadie se les enseña. Hoy vas a descubrir los errores más destructivos que ocurren cada mañana al arrancar un carro y cada vez que te estás estacionando. Así que vamos a empezar. Número 1. Cambiar de parking a drive o viceversa inmediatamente. Uno de los errores más comunes sucede justo después de encender tu carro. Muchas personas arrancan el motor y de inmediato colocan la transmisión en drive o en reversa, sin esperarse siquiera unos cuantos segundos. Lo que la mayoría de gente no sabe es que la transmisión automática depende completamente del aceite interno que utiliza este para lubricar y para generar presión. Cuando el aceite apenas tú enciendes el motor, ese aceite todavía no se ha distribuido completamente dentro de todo el sistema, por lo que los engranajes, los embragues y los discos internos trabajan momentáneamente con muy poquita lubricación. Aunque el daño no se nota al instante, repetir este hábito todos los días provoca desgaste prematuro, cambios bruscos y fallas internas que con el tiempo pueden terminar en una reparación extremadamente cara. El error número 2. Cambiar entre drive y reversa sin detener completamente tu carro. Este es uno de los hábitos más destructivos que existen y lo comete una enorme cantidad de personas cuando realizan maniobras muy rápidas, sobre todo al momento de estacionarse o al salir de un espacio muy pequeño. Cuando tú cambias de drive a reversa o viceversa, mientras el carro todavía se está moviendo, obliga a la transmisión a cambiar el sentido de giro de sus componentes internos, mientras estos todavía están en movimiento. Esto genera muchos impactos internos muy fuertes, sobre todo en los embragues y en los engranajes y en los planetarios, y en el convertidor par, que es este que puedes ver aquí. Este tipo de golpes internos no solamente va a provocar mucho desgaste, sino que también puede causar muchas fallas progresivas que terminan generando tirones, vibraciones o pérdida total del funcionamiento de tu transmisión. El error número 3. Estacionar solamente el vehículo utilizando la posición del parking. Muchas personas creen que colocar la palanca en la P es suficiente para mantener el auto detenido, pero en realidad esto es una posición que solamente se activa con un pequeño seguro mecánico, que es este que puedes ver aquí, dentro de tu transmisión. Cuando el vehículo se queda sostenido únicamente por este mecanismo, todo el peso del auto recae sobre esta pieza que es muy pequeña y que sobre todo no está diseñada para soportar toda esa carga constante, especialmente cuando el auto está en una pendiente. Este hábito puede provocar que la palanca se quede trabada, que el auto haga un golpe al salir de parking o que incluso se dañen otros componentes internos en tu transmisión. El error número 4. No usar el freno de mano correctamente al estacionar. Este está relacionado con el error anterior, ya que muchas personas activan el freno de mano después de colocar el parking o simplemente no lo usan. Pues la forma correcta es activar primero el freno de mano, luego soltar el pedal del freno para permitir que el peso del vehículo quede en los frenos y finalmente colocar el parking. Cuando este procedimiento no se hace, la transmisión termina soportando cargas muy innecesarias que reducen considerablemente la vida útil de tu transmisión. El error número 5. Cambiar de marcha mientras el vehículo está haciendo fuerza contra los frenos. Este es un error bastante común y ocurre cuando el conductor mantiene presionado el pedal del freno con demasiada fuerza mientras mueve la palanca entre las marchas. Esto genera tensiones internas en los componentes hidráulicos y mecánicos de tu transmisión, provocando desgaste en los discos, en los embragues y sobre todo en los sistemas con la presión interna. Aunque este daño no se percibe de inmediato, con el tiempo genera cambios bruscos y fallas en todo el sistema. El error número 6. Acelerar fuerte cuando la transmisión está fría. Muchas personas arrancan el vehículo y comienzan a manejar de una forma muy agresiva cuando el sistema todavía está frío. El aceite de la transmisión necesita alcanzar una temperatura adecuada para lubricar completamente todos los componentes internos. Cuando tú exiges a tu transmisión antes de que el aceite tenga una viscosidad ideal, los engranajes y los embragues trabajan con lubricación deficiente, lo que genera sobrecalentamiento, desgaste y pérdida de presión hidráulica. Pues la mayoría de las fallas en las transmisiones automáticas no van a aparecer de la noche a la mañana,
sino que son el resultado de pequeños errores que se repiten todos los días durante semanas o durante meses. Cambiar estos hábitos puede hacer que tu transmisión dure cientos de miles de kilómetros y te ahorre sobre todo reparaciones que pueden costar mucho dinero. Si este video te ayudó a descubrir qué error estabas cometiendo sin tú saberlo, cuéntamelo aquí abajo en los comentarios y cuál de estos hábitos hacías sin tú darte cuenta. Si quieres aprender más consejos para cuidar tu carro y evitar reparaciones costosas, suscríbete al canal porque aquí vas a aprender lo que nadie te explica sobre mecánica.